Hola, bienvenido al sexto video de esta serie sobre introducción a la programación. Si te perdiste los anteriores, te recomiendo que le pegues una ojeada antes de empezar con este. O no quiero presionarte. Bueno, arranquemos con esto. Hasta ahora veníamos escribiendo código y se ejecutaba de una forma secuencial, o sea, línea por línea. Es hora de poder tomar decisiones. Esto lo podemos lograr con algo llamado operador condicional. Supongamos el siguiente problema. Soy un profesor y se me ocurre hacer un programa que me diga si un alumno está aprobado o desaprobado, dependiendo de su promedio. ¿Notaste la palabra mágica, el sí? Bueno, en inglés se escribe if. Ahora, vamos a usar nuestro querido pseudocódigo a ver qué sale. Entonces digamos que se aprueba con 7. Entonces tenemos un pseudocódigo que será más o menos así. Pedir nota por teclado y guardarla en variable prom de promedio. Si prom es mayor que 6, entonces aprueba. Si no, reprueba. Si me permitís, déjame usar un poco de Spanglish. Entonces sería if prom is greater than 6, aprueba. Else, reprueba. Bien. If suena bastante sencillo, pero ¿y el es mayor que? Para eso tenemos los operadores de comparación. Estos son menor que, o sea, 3 es menor que 10, mayor que, o sea, 20 es mayor que 15, menor igual, este es parecido al menor que, pero acepta el mismo. Por ejemplo, 6 es menor o igual que 6. Mayor igual, este es igual que el anterior. Y también tenemos el igual igual, por ejemplo, x es igual a y. Y por último tenemos el distinto que se representa con signo de exclamación igual y significa que algo es distinto a otra cosa. Por ejemplo, x es distinto a y. Acá vale aclarar que la respuesta de los operadores de comparación es un booleano. ¿Te acordás? O sea que responde por true o por false. Hagamos unos ejemplos. Ya tengo acá preparado una carpeta con un main y vamos a hacer git init para iniciar nuestro repositorio. Ya tenemos el repositorio inicializado, hacemos un git status para que nos diga, perfecto. Yo ya acá tengo abierto mi Sublime y vamos a hacer esta pequeña prueba. Entonces hagamos por ejemplo print paréntesis 5 es menor que 10. Ahora print y digamos 2 es mayor que 20. Print 6 menor o igual a 6. Y por último, print, digamos, 0 es igual a 0. Perfecto. Entonces, acá podríamos llegar a predecir que este 5 es menor que 10, esto es verdadero. Ahora decimos que 2 mayor a 20 es falso. Decimos que 6 menor o igual a 6 es verdadero. Y por último, 0 igual a 0 es verdadero. Perfecto. Voy a guardarlo. Vamos a abrimos la consola y hacemos python main.py y podemos ver verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Perfecto. Bien, ¿por qué necesitamos esto? Porque si la condición dentro del if es verdadera, entonces entra y ejecuta el código que hay dentro. Si no, lo salta y pasa a lo siguiente. Ahora, si me permitís, vamos a escribir nuestro pseudocódigo. A continuación, vamos a comentar. Esto también lo voy a comentar todo. Perfecto. Ahora, recordemos cómo era nuestro pseudocódigo. Si promedio, que lo hemos llamado prom, es mayor igual a 6, dijimos que entonces
apruebo. Si no, repruebo. Perfecto. Y acá me faltó pedir prom por input. Esto que ya lo sabemos. Pedir promedio. No hace falta que lo escriba en un pseudocódigo tan español. Perfecto. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, esto del principio es exactamente igual. Y acá no nos olvidemos de hacer el casteo. Porque si no tenemos el casteo lo va a tomar como un string y no va a ser un texto. Ahora, if se escribe de la siguiente forma. Donde lo que está dentro de los paréntesis va a ser la consigna. Y acá lo que dijimos es prom tiene que ser mayor que 6. Acá me equivoqué. Perfecto. Entonces, dos puntos. Y acá notaste que me dejó un espacio. Esto es lo que se conoce como indentación. Es la forma de Python para indicar que todo lo que esté indentado después del if se debe ejecutar, si se cumple la condición. Bien, agreguemos ahora sí dentro de nuestro if el print aprobado. Perfecto. Hagamos una prueba para ver cómo funciona esto. Python main.py, pedir promedio, digamos 7, aprobado. Perfecto. Python pedir promedio, digamos 3, nada. ¿Por qué? Porque nos falta la siguiente parte. Excelente. Si me permitís, voy a hacer un espacio acá para que me deje el espacio cuando pido. Vos lo que me podrías decir es, agregamos otro if. Agregamos otro if con la consigna distinta. Prom, lo contrario sería menor o igual que 6. Entonces ponemos print desaprobado. Perfecto. Vamos a probarlo. Python main.py, ingresamos el promedio, 8, aprobado. De nuevo, Python main.py, ingresamos, desaprobado. Perfecto. Pero nosotros no dijimos si prom es mayor que 6, entonces si prom es menor o igual que 6, entonces. Lo que dijimos fue si no. Entonces acá lo que tenemos es otro comando llamado else. Que esto siempre viene aparejado del if. Esto significa cómo escribimos nuestro pseudocódigo. Si prom es mayor que 6, realizar esta operación. Si no, realizar esta operación. Y acá tenemos mucho cuidado de la indentación. Si yo, por ejemplo, dejo esto ahí, probablemente me tire un error porque se está dando cuenta de que el bloque no está indentado correctamente. Esto no siempre se puede dar así, a veces no te lo va a decir y te vas a romper la cabeza para encontrar qué es lo que pasa. El problema es ese. Ahora, si me permitís, quiero darle una vuelta de tuerca. ¿No estaría bueno poder meter las notas de cada uno y que te diga el promedio? Personalmente creo que esta fórmula quedó grabada en mi cabeza de tantas veces que tuve que calcular desesperadamente mi promedio para ver si terminaba en diciembre, marzo o ni nos vimos. Bueno, vamos a recordarla. El promedio es la sumatoria de las notas parciales dividida la total. O, en cristiano, sumamos todas las notas y dividimos por cuantas notas sean. Ejemplo, 9 más 5 más 7 es 21. Esto lo dividimos por la cantidad de notas que son 3. Nos da 7. O sea, la típica que te confías en el primero, te dejas estar en el segundo y terminas llorando en el tercero para que te apruebe. Bueno, ¿cómo hacemos esto en código? Te recomiendo que pauses el video y escribas, aunque sea el pseudocódigo. Así empezás a activar el cerebro lógico. Bueno, ¿pausaste? ¿Seguro? ¿No estás haciendo la típica de sí y no haces nada? Dale, incluso en el celular podés escribir algo. Bueno, listo, ¿no? Lo voy a hacer. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar
nuestro nombre de las variables. Las voy a llamar num1, num2 y num3. Perfecto. Vamos a cambiar esto, pedir primer número, pedir segundo número y pedir tercer número. Perfecto. Ahora, ¿cómo seguimos? Vamos a hacer la variable prom, vamos a hacerlo igual, y si recordamos nuestra fórmula es num1 más num2 más num3. Perfecto. Pero todo esto lo tenemos que dividir por 3. Si me permitís, voy a aplicar un poco de matemáticas. Y lo único que tenemos que hacer es paréntesis y división. Dividido 3. Vamos a hacer un print para que nos diga el promedio es... Acá, si me permitís, voy a mostrarte esto muy rápido, que es cómo poner números dentro de un string. Esto es tan simple como poner %, en este caso es un float, así que f, coma, %, prom. A ver si no me estoy equivocando. Python main.py, 1, 2, 3. Perfecto. Desaprobado. Qué mal que te fue. Vamos de nuevo, pongamos nuestros números de antes, 9, 5 y 7. El promedio es 7. Perfecto, aprobado. Acá déjame jugar un segundo porque creo que si ponías .2 después de antes del f, a ver si tengo razón. Excelente. Poniéndole %, .2 y f, lo que hace es indicar la cantidad de ceros después de la coma. Excelente. Bien, este fue un video súper cargado. Te invito a que juegues muchísimo más con estos conceptos y pruebes qué podés crear con estas herramientas. En el próximo video vamos a jugar con estas herramientas creando un algoritmo súper divertido. Gracias por aguantarte todo este video. Me olvidaba. Ya que estamos, podríamos practicar de crear un repositorio. Vamos a hacer git status, git add main.py, git commit -m para poder escribirlo, m, pongámosle ejercicio de if y condicionales. Perfecto. Ya tenemos todo listo y cargado. Ahora lo único que me falta hacer es subirlo a GitHub, que lo voy a hacer después de cámara. Como siempre, si te gustó lo que vimos hoy, te pido dejes una manito arriba y cualquier duda o comentario en la sección de abajo. Por último, si querés recibir noticias de los próximos videos, considera suscribirte. Hasta el próximo video.